Pero ¿qué pasa cuando yo veo que del epicóndilo también existe un tendón común de un grupo de músculos, ¿de acuerdo? Que nacen como estos de un tendón común y se llaman epicondilios. Pregunta, ¿el supinador corto es un músculo epicondilio? ¿Sí? Nace de este lado. Pregunta, ¿se va para abajo o para arriba? Para abajo. ¿Para adentro o para afuera? Adentro. Para afuera no hay. Se tiene que ir para adentro, en sentido posterior. Y mientras estos músculos están viniendo acá, los epicondilios están viniendo acá, estos son anteriores y estos son posteriores. ¿Está bien? ¿Los epicondilios serían protopalpus? No, ¿Cuáles? eran epitrocleares. Los epicondilios no hemos visto ninguno. Ah, ok. Los epitrocleares acabamos de mencionar que está idéntico el mnemotécnico a propapalpusum. La diferencia es que en vez del supinador está entrando el flexor común superficial. Y ahora vamos a ver los epicondilios ahorita. ¿Sí? ¿Los radiales serían epicondilios? No. ¿Perdón? ¿Los radiales serían epicondilios? No, porque no nacen del epicóndilo. Es un ok. grupo externo, pero no está. Nada más el segundo radial. El segundo radial sí. Inclusive dice el mnemotécnico rasú. O sea, ras es radial segundo. Y su es supinador corto. ¿Sí? Ellos dos sí nacen de allá, del tendón común del epicóndilo. ¿Sí? Ahorita vamos a poner los mnemotécnicos. Rasú. ¿Está bien? Y dice XXQAM. Vamos a ver qué es eso. A ver, pasa a la que sigue para que terminemos de ver los músculos y podamos poner los mnemotécnicos. Aquí está el famoso anconio. ¿Sí? Este anconio, correcto, es un músculo idéntico en una forma triangular como el músculo supinador corto. Solamente que el supinador corto está en un plano profundo, como vieron, que va al radio y va al cúbito. ¿Sí? Que nació del epicóndilo. Y este normalmente es un músculo que también nace del epicóndilo, pero va a la cara posterior, correcto, hacia el olecrano, hacia el olecrano y parte posterior de este cúbito. Este músculo es superficial y el otro es profundo. Y el mnemotécnico termina rasú XXQAM. Vamos a ver qué es eso. Radial segundo, supinador corto. Ahora veo así, mira. Hago esto así. Extensor común de los dedos. Extensor propio del meñique. Cubital posterior y anconio son los músculos epicondilios. Vamos a anotarlos y luego los vamos a poner como mnemotécnico. El mnemotécnico dice rasú XXQAM. Vamos a poner una aquí. Los epicondilios incluyen a ras, que es radial segundo, supinador corto, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Epicondilios. ¿Está bien? ¿Qué es después de...? Ras, radial segundo. Correcto. Supinador corto, que ya lo vimos. Extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, siguiendo las manecillas de reloj, extensor, luego seguimos con cubital posterior y anconio. ¿Y los epitroclares cuáles fueron? Tronador, palmar, cubital y flexor. Flexor común superficial, que esa es la diferencia con el primer plano que era propapalpusum. El supinador largo no tiene nada que ver con esto. Pero ¿por qué no entra en el grupo epicondilio del supinador largo si es un músculo externo? Porque no nace en el epicóndilo, nace a nivel de la cresta supracondilia externa del húmero, así que no tiene nada que ver con el epicóndilo. ¿Ya quedó? Ahora vean ustedes esto. Vean un montón de tendones, ¿correcto? Vean un montón de tendones. Y vean qué dice aquí. Ese es rascu, rama anterior superficial cutánea del nervio radial. Fue una de las dos ramas terminales del nervio radial. ¿Dónde termina, Jared, el nervio radial? Lo más difícil lo diciendo, ¿verdad? 1.25 debajo del pliegue del codo, frente al cuello del radio. ¿En qué termina? ¿Cuáles son? La radial erósea y la radial... Rasgo, rama anterior superficial cutánea. ¿Sí? Esta rama anterior superficial cutánea, vean lo que va a hacer. Desciende, ¿sí?, de aquí superficialmente, debajo de la piel,
De pronto de aquí se divide en 4, que cuando ustedes hacen esto, yo quiero que pasen su dedo aquí fuerte y van a sentir un cosquilleo distal. Hacen así y rotan unos nervios sobre los tendones de la tabaquera anatómica. ¿No lo sienten? A ver, sobre los tendones de la tabaquera anatómica presionen y vayan bajando. Y te da unos calambritos distales. 4 colaterales digitales dorsales. Así termina, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? 4 colaterales digitales dorsales. ¿Quién terminó allá? La rama anterior superficial cutánea. ¿Cómo terminó? En el dorso. Entonces yo digo 4 codido. 4 codido, colateral digital dorsal. 4 colaterales digitales dorsales. Vamos a repetir. ¿El nervio radial qué es, Adam? Una rama terminal del plexo braquial. Ok, nace del tronco secundario posterior, se dirige al triángulo húmero precipital, ¿se acuerdan? Acompañado de la arteria humeral profunda para luego continuar ¿dónde? Que entra por el triángulo húmero precipital para entrar al brazo, ¿dónde? ¿A dónde va a ir? Entre el largo y el canal. No, está bien. Canal radial de torsión, desciende oblicuamente hasta la región infero-externa de la cara posterior, se encuentra con un tabique intermuscular externo, lo atraviesa acompañado ¿por quién? Por el humeral. Por la rama descendente, no la arteria humeral, la descendente humeral anterior. La humeral se queda en el canal y da 2 ramas, la descendente anterior, ¿sí? Cruza hacia adelante y es un componente de los elementos que están en la fosa antecubital. ¿Cuáles son los elementos de la fosa antecubital? El tendón del bíceps, el radial, Ujú. el nervio radial, nervio mediano Ujú. y arteria. Entonces, este es el componente más externo, me ubira. Y continúa descendiendo, pasa el pliegue del codo y a 1.25 que digo Gareth por debajo de este pliegue del codo frente al cuello del radio, ¿qué hace? ¿Qué hace el nervio? ¿Se divide en qué? Esas son las ramas. ¿Cuáles? El radial anterior y la interosal. Entonces, esa rama anterior superficial cutánea continúa descendiendo, pasa por encima de los tendones de la tabaquera anatómica, se divide en 4 colaterales digitales dorsales. ¿Está bien? Y es el nemoteico de cura 34, 3 del cubital y 4 de la radial para la sensibilidad del dorso de la mano. Como CUM 25, que eran 2 del cubital y 5 del mediano para la parte anterior. ¿Sí? Eso se va a ver cuando veamos mano. ¿Está bien? ¿Y Ripo qué hace? Parete. Ajá. ¿Y qué? No, ¿qué hace? ¿Está bien? ¿Por qué se llama rama interósea posterior? ¿Por qué se llama interósea? Porque está entre el cúbito y el ¿Por qué se radial. llama interósea? No porque inerva nada. ¿Por qué se llama interósea? Está entre el cúbito y el Porque radial. está entre 2 huesos. El radio y el cúbito, interósea. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia adelante o atrás? Atrás. Atrás. Hacia atrás. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Rama interósea posterior. Y cuando atraviesa el supinador corto, ahora va a descender entre los planos, que son 2 planos, los que vamos a ver en la cara posterior, que uno de ellos ya lo vimos completo. Supinador corto, abductor largo, extensor corto, extensor largo, extensor propio del índice. Este es el plano profundo, los músculos más profundos. Un hemoteico es como cuando te tiras un clavado suave, ex. Supinador corto, abductor largo, extensor corto, extensor largo y extensor propio del índice. Pero no es memoria, vean el orden. Supinador corto, el hemoteico empieza acá y empiezan abductor, extensor y extensor. Aquí te detuviste, aquí terminaste. Y el otro hemoteico es ex, pu, am. Y se cerraron los 9 músculos. ¿Está bien? Porque acabamos de ver el plano superficial, extensor, cubital y anconio. ¿Sí? La cara posterior del antebrazo presenta 2 planos. Hagamos de cuenta que tenemos el esqueleto en la vista lateral, húmero y en este caso cúbito. ¿Okay? Aquí vamos a tener nosotros, verá, un plano que dice swap x. Y voy a tener a x, q, am.
O sea que iniciamos en el codo y nuestro mnemotécnico termina en el codo. ¿Se fijaron? Iniciamos donde había un músculo pequeño y terminamos con otro pequeño. Uno que está en la profundidad, superior corto, y uno que está en la superficie, anconia. ¿Está bien? El mnemotécnico del profundo, superior corto, abductor largo, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor propio del índice. El del superficial, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconia. 9 músculos de la cara posterior. ¿Está bien? ¿Está bien o está mal? ¿O no lo han entendido? ¿Todos esos son las ramas del interoso posterior? No hemos visto nada de ramas del interoso posterior. Nada más dijimos que el interoso posterior se llama así porque, vamos por partes. Porque están en los países que no. Muy bien, entonces se llama interoso. ¿Por qué posterior? Porque se va posterior. Se va a la cara posterior. Ya estuvo, por eso se llama rama interosa. ¿Y por qué se llama rascu? Rama anterior, superficial, cutánea. ¿Por qué? Porque está anterior. Tu posición anatómica es esta. Entonces estás anterior y posterior. ¿Sí? Pero esta está debajo de la piel, es cutánea. ¿Sí? Entonces, esta rama anterior, superficial, cutánea, desciende del antebrazo y luego se dirige en sentido posterior y se divide en 4 códidos. ¿Qué es eso? Colaterales, digitales, dorsales. Y ahora vamos a ver qué hace Ripo, que no lo hemos visto para nada. Nayeli, ¿qué hizo Ripo? ¿A quién atravesó? Al músculo superior corto, ¿sí? Al músculo superior corto. Entonces, en la cara posterior, así como vieron ustedes, propapalpus, flex, flex, flex y proc, que eran 4 planos, en la cara posterior hay 2 planos. El plano profundo, el mnemotécnico, empieza con swap. Y vamos, supinador, abductor. Y vean cómo va. Swap, X, X y X. Y el plano superficial, X, X, Q, AM. 9 músculos. ¿Está bien? ¿Todos esos qué son? Músculos de la cara posterior en 2 planos. Un plano profundo y un plano superficial. Y el plano profundo, de pura casualidad, empieza como cuando suena el ruido de swap. O sea, te caes al agua, que vas a la profundidad. ¿Está bien? Ese es el plano profundo. Y una vez que inicia acá, nada más es seguir los músculos. Aquí está abductor, extensor, extensor, extensor. Luego que sigue, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconia. ¿Está bien? Este es el plano pegado al hueso, por eso lo puse acá. Y este es el plano pegado a la piel. ¿Cuál es el último? ¿Ah? ¿Cuál es el último del plano profundo? Este. Del plano profundo, el último es del plano. A ver, sácalo tú. Sácalo con la tabla anatómica. A ver cuáles son. A ver, para empezar, extiende tu dedo, pulgar, para que aparezca la tabla. ¿Cuál es este? Abductor. ¿Este? ¿Qué? Corto. Ándale. El que sigue, pues es este dedo. Es todo. Entonces es swap, X, X, X. ¿Está bien? Yo a esto lo puedo convertir en un modelo completo. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Yo agarro y le pongo acá bro, pa, pal, u, su. Le pongo acá flex. Le pongo a flex, flex. Y le pongo a proc. ¿Está bien? Yo aquí, en esta parte, le pongo a co, bi, bra. ¿Qué o no? Coraco braquial, bíceps braquial, braquial anterior. El tri, como la selección, tríceps braquial. ¿Está bien? Yo voy a poner todo lo que tiene ahorita para que veamos qué es lo que hace esta nervio. Vamos a ver si nos ubicamos. Viene un nervio que está acá. ¿Qué nervio será? Radial. Radial. Ok. Acompañado de una arteria. Humedad profunda. ¿Correcto? De pronto este nervio lo va bajando y ahora hace esto así. ¿Sí o no? ¿Qué atravesó? Y de pronto este viene y hace esto así y hay una rama que viene acá atrás. Descendente humeral anterior y descendente humeral posterior. Ya estoy en este caso a nivel de lo que es el pliegue del codo. ¿Está bien?
Y a este nivel, el nervio que viene acá, se divide en una rama que termina en 4 co y do. Y esta rama se llama RAS-Q. Rama anterior superficial cutánea que se va hacia atrás y termina allá atrás con 4 colaterales digitales dorsales. ¿Está bien? Viene la otra rama, vean a qué músculo atraviesa. Superior. Y ahora va a descender entre el plano profundo y el plano superficial. Va pasando acá. ¿Y en qué pasa este nervio? Todo le pide inervación. Y él no es como la carótida interna. Ok, toma tu inervación, toma tu inervación, toma. 9 músculos. ¿Inervados por quién? ¿Es inervado por el radial? Claro que no. Con la rama interósea posterior. Entonces dice X. La cara posterior está re fácil porque esto es inervado por el radial. Ubícate. El radial termina en la parte anterior. Es inervado por la rama interósea posterior. Es como que me digas el pie está irrigado por la aorta. Oye, cálmate, cierto que la pedia viene de la tibial, que la tibial de la poplita, que la poplita de la femoral, la ilíaca externa, la primitiva, y no sé qué tanto rollo, aorta. No es así. Acá es la rama interósea posterior, porque el nervio radial se acabó a 1.25 debajo del pliegue del codo frente al cuello del radio. En 2 ramas, ¿cuáles? Interóseo posterior. 2 planos musculares en la parte de atrás, ¿ok? Uno profundo, suave, uno superficial, QAM. 2 nervios del radial, ripo, rasgo, ripo, atraviesa el superior, desciende entre suave, inerva todos, QAM, inerva todos, ¿está bien? Entonces, en un momento dado, así, en disección, háblame de la rama interósea posterior. El alumno puede decir, es una de las ramas terminales del radial. Muy bien, pero otro puede decir, este nervio atraviesa a lo que es el músculo superior corto, que es el músculo más profundo localizado en la articulación del codo, y este músculo normalmente le permite pasar el nervio y descender luego entre un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo está formado por superior corto, abductor largo, extensor corto, a los cuales inerva a todos, y aparte al extensor común de los dedos, extensor propio meñique, cubital posterior de afuera, que también los inerva. O sea, eso es que ustedes tienen al nervio completamente ubicado, y el sinodal dice, este tipo ni le pregunto porque sabe más que yo. Así es. ¿Correcto? ¿Está claro esto? El músculo más superficial que tenemos en el codo, ¿cuál será? ¿Cuál? Anconio. No Antonio, Anconio. ¿Está bien? El músculo más profundo que tenemos en el codo es lo más importante. Y así como está puesto aquí esto, yo agarro y voy a poner los músculos. Entonces pongo aquí a un músculo coracobraquial. Pongo un músculo aquí, braquial anterior. Pongo un músculo acá, tríceps braquial. Pongo un músculo acá, tríceps braquial. Pongo aquí los planos musculares, todos los mencionados. Pongo los músculos acá. Y ahora le pongo a esto su silueta normal. Y esto es un brazo completo con todo lo que tiene, ¿sí? Con su húmero hacia adelante, el braquial anterior, cubierto por el bíceps braquial, por dentro el coracobraquial, y hacemos un neumotécnico de covibra. Coracobraquial, bíceps braquial, braquial anterior, inervados por el músculo cutáneo. Cuando pasamos al antebrazo, 4 planos, propapalpuso, flex, proc. Nos vamos abajo, suave, QAM. Entre los dos, ripo. ¿Está bien? Entre el segundo y tercer plano, pum. ¿De acuerdo? Y ya tenemos todos los músculos que están a ese nivel, ¿verdad? Con sus nervios respectivos. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Pasa la que sigue. Y acá vemos con claridad, y el que no lo quiere entender es porque de plano no lo quiere entender, ¿sí? Vean ese músculo triangular, vean este músculo triangular, este músculo superficial se llama anconio, y este músculo profundo se llama superior corto, y vean a ripo, atravesando prácticamente al superior corto para descender entre este plano profundo. Está suap,
es sub, up, ¿sí? Y luego ex. Y vean aquí la arteria. ¿Qué arteria? Radial. Y vean aquí el nervio rascu. ¿Está bien? Y luego vean al otro, el extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique, al cubital posterior y al anconio que hacen el hemotécnico ex, q, am. Suap, ex, extensor corto, extensor largo, extensor propio del índice. Todos los músculos de la cara posterior. ¿Está bien? En dos planos. Uno pegado al hueso, profundo. Uno pegado a la piel, superficial. Como dice Maná, me duele hasta el hueso, o sea, hasta la profundidad. ¿Sí? Como quisiera. Sí. Esto es el plano anterior, nada para recordar, ¿correcto? Donde teníamos nosotros aquí a este que es el bráqueo radial, radial primero, radial segundo, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, y aparece acá atrás el flexor común superficial, rameco, y esto no lo hemos visto, ligamento anular anterior del carpo, donde todos los tendones pasan por debajo de él, y nada más hay uno que pasa por delante de él, ¿sí? El único tendón que pasa en sentido anterior a esto es el tendón del palmar largo, que es el tensor de la aponeurosis palmar. Todos los demás pasan por debajo. ¿Está bien? Entonces es un anillo, ¿verdad? Que junto con el posterior es un retináculo flexor y un retináculo extensor. No lo hemos visto, lo vamos a ver en mano. ¿Sí? Pero para que tengan una idea que el único tendón que está por fuera es este, que es el palmar largo. Ok, cortamos esto y entramos al segundo plano. ¿Qué vamos a ver? La flexor. Ok, pásalo. Flexor común superficial, vemos la división aquí de la arteria braquial y la arteria radial, arteria cubital, vean la radial sigue, se va para atrás, ok. Y luego vean aquí al nervio que sigue acá, que corresponde al nervio mediano, y este nervio cubital lo vamos a encontrar por acá, ahí está acá. ¿La que sigue? Cortamos esto, encontramos a cum, aquí está el cubital, aquí está el mediano, aquí está el interóseo anterior, aquí está el otro músculo que era el flexor largo propio del dedo gordo, ¿está bien? Y aquí tenemos al pronador cuadrado aquí abajito y los 4 tendones del flexor común profundo, idéntico arriba, 4 tendones del flexor común superficial. Pero dijimos que el superficial se abría, que era perforado, y que pasaba el perforante, que era el profundo. ¿Está bien? ¿La que sigue? Estos cortes de los chiquitos. ¿La que sigue? Más cortes. Ahorita sí pueden ver aquí, por ejemplo, a este músculo, flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos, flexor largo propio del dedo gordo, ¿sí? Y aquí los extensores que están pegados al hueso, la membrana interósea, la interósea anterior, ¿correcto? La arteria cubital, la arteria radial, ¿correcto? El nervio cubital, el nervio mediano, ¿correcto? Y vean acá la rama anterior superficial cutánea del nervio radial. Es un corte transversal en donde nada más hacen esto así para que vean la rondana. Este es el cúbito, este es el radio, ¿correcto? Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. 4 planos en la parte de arriba, aquí va a ser palmar, ¿correcto? Este es el otro palmar, ¿correcto? El bráqueo radial, ese primer plano, propapalpusum, ¿está bien? Seguido de un segundo plano, flexor común superficial, seguido de un tercer plano, flexor común profundo y flexor largo propio del pulgar. Y no puede ser pronador cuadrado porque nada más está la parte distal, ¿sí? La entrada interósea y luego el plano posterior. Muy bien, visual index. La que sigue. ¿Alguna pregunta? A ver, nada más, ponme esta para ver. Esto es la arteria cubital. Estas son las ramas terminales del nervio mediano. 1, 2, 3, 4 y 5 ramas del nervio mediano. Y acá una rama y 2 ramas del nervio cubital. Y decimos que la mano tiene la sensibilidad por cum 25. 2 del cubital y 5 del mediano, mientras que en la parte posterior es pura 34, 3 del cubital y 4 del radial, ¿sí? Pasa a la que sigue.
mañana que vamos a ver nosotros mano, ¿sí? Vamos a ver qué tantas cosas hace la mano, como un oftalmólogo, un relojero, con movimientos finos y precisos, en donde va a coordinar sus movimientos gentiles con su vista, con su cerebelo, para poder hacer trabajos demasiado finos, como cuando se hace una cirugía intraocular, ¿sí? O cuando se hace una cirugía microscópica y manejamos pinzas especiales con lentes de aumento o microscopio, en donde esta mano puede llegar como un accidente de trabajo, ¿sí? Y normalmente llega y tienen para implantarlo otra vez, los huesos se implantan nuevamente, los tendones se unen nuevamente, entra el cirujano vascular, microscopía del nervio y de la arteria para unir las arterias, unir los nervios, y el paciente se restablece. ¿Qué les parece? Estamos hablando de 1980, un caso que nos tocó vivir a nosotros, un caso aparatoso. Nosotros fuimos testigos del caso, fuimos los héroes en aquel entonces, porque nosotros estábamos saliendo y ya yéndonos 1980 de internos, estamos yéndonos ya para el centro, y aquí en esta calle 59, aquí la del Centenario, cuando ustedes llegan a lo que es Santiago, ¿sí? Entonces en la media esquina donde está la iglesia hay una refaccionaria y enfrente hay una farmacia, ¿sí? Ahí en esa media esquina había un poste, ¿sí? Como a 10 metros adelante, y nosotros estábamos haciendo nuestro alto, ¿sí? Y una señora con su niña de 11 años, Lupita por cierto, iba caminando normalmente, y cuando de pronto el camión dobla, ¿sí? Se sube a la banqueta, ¿sí? Y se lleva a la niña, ¿sí? La ropa se engancha en la defensa del camión, y se ve así dramático cómo se despega de la mamá, la niña, y se va contra el poste. Entonces se secciona toda esta parte, la extremidad cae, nosotros estamos en el carro manejando y vemos lo aparatoso y la salida de los intestinos de la chamaca y una hemorragia, y a correr todo el mundo, y nosotros llegamos directamente allá. Nosotros estamos en el internado, agarramos a la niña, uno de los compañeros le hizo presión, otro agarró la extremidad y las trajimos rápidamente al servicio de urgencias, le hicieron unos clamps como para que no siga sangrando, hicieron una junta rápida de 12 médicos, ortopedistas, angiólogos, microcirugía, de todo, cirujanos, pediatras, para valorar la lesión vesical, tuvo lesión vesical, lesiones intestinales y todo, y se hizo un programa rápido de una cirugía de 13 horas 44 minutos, 13 horas 44 minutos, en donde se volvió a instalar la cadera, en donde se restableció la unión con la femoral, en donde el nervio crural se volvió a conectar, en donde todo volvió, y al día siguiente la niña tenía pulso y su extremidad se salvó. Estamos hablando de 1980, en donde normalmente si nosotros no hubiéramos estado allá, porque Dios quiso que estuviéramos allá, porque otras personas se iban a choquear nada más al ver lo que estaba pasando. O sea, pasó el accidente y cada quien agarró su papel. El papel era llevar a la niña, hacerle compresión, traer la extremidad, vente rápido, mientras está todo un programa todo establecido, y la niña tuvo magnífica evolución, tuvo prácticamente restablecimiento de la circulación. Eso no es ciencia ficción, se hace desde hace muchos años. Eso es lo que van a vivir ustedes en su carrera de medicina. Casos así dramáticos. No lo creo, hasta que lo vea, está bien, hasta que tú lo veas, sí, pero van a ver un montón de casos dramáticos, ¿correcto? Entonces ya mañana seguimos con mano, pero antes de entrar a la mano, 10 minutos para concretar todo lo que acabamos de decir. Propapalcuflex, propapalcuso, Rasu XX1, Swap XXXXX1, Covibra y todos los neumotécnicos que ya manejamos. ¿Correcto?